Hola, acá estamos otra vez. Bueno, estaba describiendo el cuerpo, pero encontré otra parte que justamente, ya aprovechando el paréntesis, eso de los, justamente el paréntesis que mencionaban recién, ¿no? Cuando dice, hemos experimentado en nuestro propio pellejo las terribles represiones, las torturas, y ahí en paréntesis pone, cállate, cállate, ¿no? Que eso es lo que mencionaba antes, y la costumbre histórica por adormecer y matar. Después dice, unos años muy difíciles, históricos, dañinos, cállate, no hables de las dificultades, no digas, ¿no? Ahí hay, digamos, se puede interpretar justamente como un monólogo interior, pero insisto, simultáneo al momento de la enunciación, que podría ser incluso otra voz que se inmiscuye. Pero ¿de quién sería esa voz? Habría que postular otro narrador por encima del personaje que le está hablando a ese personaje. Podría ser, ¿no? Pero yo lo veo más como una tensión entre hablar y no hablar, entre decir y no decir. ¿Sirve o no sirve hablar? ¿Sirve o no sirve testimoniar? Esa duda me parece que es válida como posible interpretación. En ese caso, Eh, igualmente, está la voz de la madre también, ¿no? La madre siempre es la que le dice que se calle. Digo, en ese caso en particular me parece digo, obviamente se puede también pensar en ese otro narrador, pero se podría circunscribir a la madre, que es la que siempre le dice que no hable, que se calle, que las van sí, está bien, a sí, 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 matar. está bien, sí, sí, eso claro, yo como que lo di medio como por supuesto al principio, digamos, como que sería eso. Lo otro es como seguir rizando el rizo, digamos, nada más. Pero en realidad sí, claro, yo digo, pensamos que se inmiscuye la voz de la madre. De todas maneras, para eso necesitamos un narrador que junte las dos voces, ¿no? Y entonces ahí es donde aparece la duda, de dónde está este narrador, desde dónde lo cuenta. Ese es el tema, ¿no? Ese es el problema. Hay una cuestión que justo estoy viendo ahora, por esas casualidades, que es la trilogía de Patricio Guzmán, ¿no? El gran documentalista chileno. Una de las tres películas se llama El botón de nácar, que es una cosa bellísima, muy hermosa película. Se puede ver en YouTube tranquilamente, hay una copia bastante buena. Es breve, creo que dura 70 minutos, una cosa así. Hay una relación muy, muy compleja que él hace entre el pasado y el presente, a través de varios aspectos, pero más que nada se enfoca en los pueblos originarios del sur de Chile, en realidad del sur de América, porque, bueno, digamos, no es Chile, Argentina, lo mismo. Los que habitualmente se llaman ONAS, pero que no es el nombre verdadero, son varios pueblos, cuatro o cinco, cada uno con su lengua particular, sin contacto entre ellos, pero son todos pueblos del mar, pueblos que vivían la mayor parte del tiempo entre las islas y en el mar, construían sus propias canoas desde muy chicos y vivían, por supuesto, de la pesca. Fueron desde ya destruidos, ¿no? Aniquilados completamente. La famosa anécdota de cuando vino Fitzroy, ¿no? Que Fitzroy los dibujó, es justamente el primer testimonio que hay de estos pueblos, que Fitzroy, bueno, los dibujaba, pero también se llevó a uno de ellos, a un joven le decían Jimmy Button. Jimmy Button porque, bueno, es como decirle Juancito Botón, porque supuestamente lo compraron con un botón, ¿no? Tenían una fascinación por los botones que usaban los ingleses, ¿no? Los botones comunes que usamos nosotros también, ¿no? Pero que en ese momento eran de nácar, supuestamente. Y entonces, bueno, les regalaban esos botones. Y con supuestamente eso, por esa atracción a los botones, se llamaba Jimmy Button. Y este Jimmy Button, bueno, fue llevado a Inglaterra con parte también de su familia. Allá aprendió inglés, fue a la universidad, bueno, hay toda una leyenda al respecto. Y después volvió a su pueblo, a su lugar de origen.
y bueno, según la leyenda o la parte que quieran tomar de la leyenda, en algunos casos se volvió a integrar a su pueblo y en otros casos nunca pudo volver a integrarse a su pueblo. Bueno, todo esto lo cuenta Patricio Guzmán, cuenta también cómo el Estado chileno avanzó sobre esos territorios que tenían sus riquezas específicas, no solo pesquera, ¿no? Sino también minerales. Por eso el tema de la extracción también es importante en Impuesto a la Carne. El tema de la extracción es muy importante porque en Chile, digamos, la sangre es el cobre, ¿no? Es la base de la economía chilena durante muchísimos años fue el cobre, que Pinochet ni siquiera lo privatizó. Es decir, Allende lo había estatizado, Pinochet no lo volvió a privatizar, porque necesitaba esa guita para poder sostenerse, ¿no? El cobre es fundamental. Bueno, la cuestión es que estos pueblos fueron aniquilados. Sobreviven solo algunos descendientes y algunos, aparece una señora muy vieja que recuerda algunas palabras en su lengua, en una de las lenguas de ese territorio, pero digamos que han quedado muy pocos descendientes. Estamos contando mucho más de 200 años, en realidad, pero hay un momento en que son aniquilados. Y Patricio Guzmán hace un paralelismo entre estos pueblos aniquilados y los desaparecidos de la dictadura, ¿no? Que fueron arrojados al mar, en muchos casos, como pasó acá también, ¿no? Fueron arrojados al mar. Se cuenta en la película cómo se preparaban los cuerpos para ser arrojados al mar, ¿no? Es decir, ese paralelismo entre los pueblos del mar que fueron aniquilados y los luchadores, los militantes que fueron desaparecidos, la mayoría de ellos arrojados al mar. Bueno, se los muestra con un pedazo de riel, ¿no? Un pedazo de riel atado, de tal manera que, bueno, quedan sumergidos, ¿no? Los cadáveres quedan sumergidos. Algunos de esos cadáveres fueron reflotados y en uno de esos cadáveres aparentemente se encontró en la ropa de una mujer que fue identificada, se encontró un botón, ¿no? Un botón de nácar. Entonces, bueno, está ahí acentuado el paralelismo, digamos, o la metáfora. Ahora, esta cuestión que aparece acá en Impuesto a la Carne, de alguna manera, es decir, la continuidad, ¿no? De la masacre permanente, ofrece alguna arista ideológica compleja, ¿no? Hacer este tipo de metáfora, que también la ha hecho alguna vez Viñas, por ejemplo. David Viñas también hizo esa metáfora respecto de los indios masacrados en la conquista del desierto y los desaparecidos. También está presente como metáfora o como origen de una continuidad, ¿no? Es decir, todos los que fueron asesinados después en la Patagonia rebelde, o en cualquier otro momento donde hubo algún tipo de masacre, pero que culmina en la dictadura, en el genocidio, digamos, ¿no? Tanto chileno como argentino, ¿no? En el caso chileno, bueno, pues digo, hablo de Patricio Guzmán, ¿no? Y en el caso argentino, bueno, que se ocupa Viñas. Pero bueno, eso eh, es cuestionable de alguna manera. Se, ¿Hay realmente una continuidad entre unos y otros? ¿Cuál es la continuidad? El hecho de haber sido oprimidos y masacrados, o sobre todo masacrados. Pero bueno, se puede, repito, cuestionar, ver con mayor cercanía si es correcto, si es apropiado metaforizar de esa manera, ¿no? Es decir, aquellos que eran los pueblos originarios con los desaparecidos, ¿sí? ¿Qué relación real hay ahí, ¿no? Y cómo se lo plantea desde el punto de vista artístico o estético, ¿no? En el caso de Guzmán a través de los documentales. En el caso de Diamela, acá estamos encontrándolo en forma narrativizada, en una novela, donde evidentemente hay una continuidad a través de cuerpos, de dos cuerpos o dos cuerpos hechos uno, que en realidad
metafóricamente quieren ser muchos, porque en la realidad obviamente no pueden tener 200 años. Nadie puede tener 200 años, supongo, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, hay una relación también. ¿Qué clase de continuidad habría? En la Biblia sí, 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 perdón. que en la Biblia por ahí sí. No, que en la Biblia sí, por ahí puedes tener más de 200 años. No, un Sí, chiste claro, era sí, la por supuesto. pasada. Eso sí, claro, en todos los libros sagrados suele haber personajes que duran mucho más tiempo, ¿no? Que se calculan por generaciones, ¿no? Como Matusalén, etcétera. Sí, eso desde ya. Que son mitos que tienen su propio significado desde ya, eso por supuesto. No deja de tener una relación, no deja de tener una relación, en la medida en que está el valor de la escritura. ¿Qué es lo que nos asegura que Matusalén tenía 900 años? Bueno, solamente la Biblia. No hay otro testimonio que la Biblia, ¿sí? Entonces ahí aparece como sujeto de creencia, pero es un testimonio escrito, ¿sí? Como lo es una novela, como es la novela de Diamela, ¿sí? Quién sabe si dentro de 1000 años se lee la novela de Diamela como un mito o como una leyenda y alguien se pregunta, bueno, pero tenían 200 años de verdad o no. Por ahí sí, qué sé yo. Pero ahí está la cuestión del testimonio, ¿no? Del testimonio escriturario. La escritura es lo único que queda, es la marca que queda, la inscripción que queda. Uno podría hablar de la imagen también, en el caso, por eso mencionaba los dibujos de Fitzroy y después las fotografías extraordinarias de Paz Errázuriz, que es una gran fotógrafa chilena, que fotografió a los sobrevivientes de estos pueblos también, ¿no? Sí, por supuesto, la imagen también implica huella, inscripción, etcétera. Desde la antigüedad, ¿no? Desde la antigüedad, desde las cuevas, las pinturas rupestres, hasta, bueno, todo el arte grecorromano, etcétera. Eh, pero por supuesto con significados que en muchos casos se nos escapan y constituyen a veces proyecciones del presente sobre el pasado. Ese es un poco el peligro, la proyección del presente sobre el pasado, interpretar el pasado en términos de presente. Ahí está un poco el peligro, ¿no? Como hizo el Renacimiento, por ejemplo, con las estatuas, ¿no? Cuando el Renacimiento empiezan a hacer, bueno, la gran estatuaria, digamos, del Renacimiento, en mármol básicamente, que bueno, digamos, tiene una superficie pulida, pero que imita la estatuaria greco-romana. Pero ustedes saben que las estatuas griegas estaban pintadas, ¿no? Y las estatuas griegas estaban pintadas, tenían incluso los ojos pintados, ¿no? Se veían los ojos dibujados, ¿no? Y todo el cuerpo pintado. Pero claro, con el tiempo eso se desgastó. Entonces quedó solamente el material, la superficie pulida del material. Entonces los renacentistas imitaron algo que en realidad no era originario, ¿sí? Era su propia interpretación. Bueno, eso se puede hacer permanentemente, ¿no? Hay un riesgo de justamente interpretar el pasado en función del presente, ¿sí? Y bueno, es eso, un riesgo, digamos, pero es el riesgo también de que cómo se conserva la memoria, en el fondo. ¿Cómo se conserva la memoria de lo pasado? ¿No? A través del testimonio. Eso es lo que estamos tratando de redondear. Pero el testimonio es algo que pide ser creído, ¿sí? Pero a su vez enfrenta la posibilidad de no ser creído. Como hablábamos, creo que la clase pasada, respecto de los sobrevivientes de los campos, que cuando contaban lo que les había pasado no les creían, ¿no? Que después, bueno, ante la coincidencia y ante las reconstrucciones más complejas, bueno, sí, se les empezó a creer. Aún ahora hay gente que no cree, digamos, los negacionistas no creen en los campos de concentración. Bueno, eso siempre es posible, digamos. El testimonio está para ser creído. El que da testimonio lo da en función de que se le crea, ¿sí? Pero no siempre ocurre que se le crea. Incluso desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legal, judicial o como quieran llamarlo. Fíjense que muchas
de las condenas que se lograron a delitos de lesa humanidad en los últimos años fueron en base casi exclusivamente de declaraciones testimoniales, es decir, declaraciones de los testigos, ¿sí? Y muy poco más, o sea, muy pocos datos más. Eso es porque se aceptaron esas declaraciones como prueba, que habitualmente no es lo que ocurre, ¿sí? Pero por suerte acá en este caso ocurrió, digo, por suerte lo digo yo, pero sí, por suerte acá ocurrió para lograr las condenas de los genocidas. Si no, en muchos casos no se hubiera logrado la condena porque obviamente las pruebas fueron destruidas en el mismo momento, digamos, los grandes archivos que se supone que tenían los milicos, sin duda lo tenían, fueron destruidos u ocultados de tal manera que hasta el día de hoy no se han encontrado, pero lo más probable es que hayan sido destruidos. Entonces lo único que quedan son los testimonios. 40 años después, las personas siguen testimoniando lo mismo que testimoniaron la primera vez, apenas salieron de los campos de concentración, ¿sí? Lo mismo que pasó, digamos, en el caso del genocidio nazi. Que eso también es muy importante, creo que hoy hubo una mención al respecto, pero no me acuerdo bien a propósito de qué era eso. Genocidios hubo Creo que muchos. era ¿Cómo? a propósito de la biopolítica, de los campos de concentración como ejemplo del estado de Sí, sí, excepción. sí, era eso, sí, sí, era eso, pero hubo una mención más específica al hecho de muchos otros campos de concentración, de muchos otros genocidios, digamos, que no necesariamente fueron en campos de concentración, y que se mencionan muchas veces, porque de hecho sí fueron genocidios, en el caso justamente de los pueblos indígenas, en el caso de los africanos, los esclavos negros, también murieron millones y millones y millones esclavizados. Y también, por supuesto, en Asia. Es decir, como decía M. Césaire, el poeta de la Martinica, que nosotros estudiamos muchas veces en esta materia, Europa produjo miles de genocidios, ¿sí? Hasta que finalmente el genocidio se produjo dentro de Europa, ¿no? Hay una diferencia que es importante, esto creo que lo destaca Primo Levi, pero citando a Hannah Arendt, básicamente, en su libro justamente sobre el totalitarismo, que es que la peculiaridad del genocidio nazi, nazi-fascista en general, es que no se hizo con fines de lucro, ¿no? Fíjense qué curioso esta distinción, porque por supuesto eso no justifica nada, ¿no? Pero los otros genocidios, el de América Latina, el de África, el de Asia, se hicieron en función de puro lucro, digamos. Se mató a los indios y a los negros por esclavizarlos en justamente las tareas de extractivismo de metales preciosos, o en el caso de los indios, o en el caso de los negros en las grandes plantaciones, ¿no? Las plantaciones, ya sea Brasil, ya sea el Caribe, ya sea el sur de Estados Unidos, en las plantaciones, ¿no? De azúcar, o de algodón, o lo que fuera. Es decir, había un motivo de lucro, ¿no? Que seguía la lógica del capitalismo naciente, ¿no? Que el capitalismo se fundó gracias a la explotación de estas grandes masas humanas, digamos, ¿no? Básicamente con los metales preciosos de América Latina. Con eso se fundó el capitalismo industrial de Europa. Ahora, el genocidio nazi-fascista no tenía esos fines de lucro. Era un genocidio casi en estado puro, ¿sí? Justificado étnicamente, supongamos, sí. Porque incluso había, Primo Levi explica, había tres tipos de campos. Uno era de prisioneros de guerra, otro era de campos de trabajo y otro eran campos de exterminio, ¿no? Los campos de trabajo inevitablemente se convertían en campos de exterminio, ¿sí? Porque se morían o porque directamente eran para matarlos, pero sí había campos de trabajo. Ahí había una especie de lucro. Ahí sí, porque se construían cosas, ¿no? Se obligaban a los prisioneros a producir cosas. Entonces, bueno, digamos que ahí hay un fin de lucro.
pero el fin último y mayoritario fue el exterminio, simplemente. Es decir, la masacre de millones de seres humanos en tanto seres humanos, por supuestas características, ¿no? Por supuestas características étnicas, que, bueno, básicamente judíos, ¿no? Pero también hubo gitanos y otras etnias minoritarias que también fueron asesinados, considerados inferiores, ¿no? Considerados una parte de la humanidad que debía ser destruida, que debía desaparecer de la faz de la tierra, ¿sí? Pero no por razones económicas. En algún momento se puede haber esgrimido alguna razón económica abstracta, digamos, ¿no? Pero el tema del judío rico, ¿no? Ese tema de esos estereotipos absurdos, porque obviamente no había millones de judíos ricos, eso desde ya. Es decir, es una razón absurda, era una justificación al principio, pero después fue simplemente la masacre en estado puro, ¿no? Eso se repitió en otros momentos también, por supuesto, en otras guerras étnicas. En el caso del genocidio armenio fue parecido también, más allá de cuestiones también de territorio, ¿no? De disputa por territorios. Que la disputa por territorios, bueno, tiene de alguna manera también un sentido de lucro posible a posteriori, para explotar esos territorios. Pero, repito, en el caso de los campos de concentración, tienen que ver con una caracterización eh, puramente étnica, inexistente, por supuesto, ¿no? Desde ya. Racial, para eso era racial. Yo digo étnica por decir una palabra moderna, pero en realidad era una justificación racial que, por supuesto, no existía tal cosa, ¿no? No existía tal cosa. Eso cuando hablamos de la medición, digamos, de la medición del craniómetro, ¿no? De la frenología, la otra vez se acuerdan que hablamos de la frenología, hay uno de ustedes creo que mencionó el tema de la frenología y el tema de medir, ¿no? De medir las características, sobre todo del cráneo, ¿no? Del hombroso, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Bueno, había un aparatito que se llama craniómetro que servía para medir la cabeza y las medidas. Y se suponía que con eso se podía determinar a qué raza pertenecían las personas. Eso en los territorios ocupados, los nazis lo hacían sistemáticamente para encontrar a los judíos y deportarlos. ¿Sí? Los que eran sospechosos de ser judíos pasaban por una revisación médica. En la revisación médica les tomaban ciertas medidas corporales, sobre todo de la cabeza. Y según esas medidas corporales, consideraban que eran judíos o no. Y los deportaban, por supuesto, a los campos de exterminio. Si uno no quería someterse a ese tipo de revisión corporal, digamos, y definición corporal, tenía que presentar papeles, digamos, ¿no? Papeles ¿cómo se dice? Genealógicos, ¿no? Del árbol genealógico, para demostrar que no era judío, ¿sí? Algunos tenían los papeles, otros no. Digamos, si uno era de clase alta, seguramente tendría papeles, pero la gente que era de clase baja no disponía de muchos papeles, tenía su identificación, quizá la de los padres, pero nada más. Pero había que remontarse varias generaciones para demostrar que no había un antecedente judío en la familia. Entonces, en ese caso, se evitaba la deportación, ¿no? Hay una película muy interesante sobre esto que se llama El otro señor Klein, de Joseph Losey, con Alain Delon, donde justamente él, por llamarse Klein, siendo francés, de origen suizo, es sospechado de judío. Y entonces tiene que demostrar que no lo es, porque no quiere someterse a la humillación de esa revisación médica. Y porque cree que no le va a pasar nada, digamos. Entonces va a buscar sus papeles, pero bueno, los papeles llegan, sí, pero tarde. Perdón, Pablo, ya que estaba hablando de Primo Levi, me acordé de algo que puede sonar contradictorio con lo que está diciendo, pero no. Que él se salva por decir que es judío, que si hubiera dicho que era partisano, la ley italiana obligaba al fusilamiento, y como él dijo que era judío, bueno, fue al Claro, sí, campo. sí, sí. Paradójicamente fue eso lo que pasó. Sin duda,
porque lo agarraron en el monte, sí, lo agarraron cuando se había fugado, era partisano, de hecho, y lo agarraron, sí, en un momento dado, pero bueno, no lo agarraron con armas en la mano, digamos, y sí pudo, de alguna manera, evitar que lo mataran ahí mismo. Eso es verdad, sí, eso es verdad. ¿A cuántos le habrá pasado lo mismo? Pero bueno, terminaron muriendo de todas maneras, ¿no? De la manera más horrible que quizás que con las armas en la mano. Pero él, bueno, sobrevivió para contarlo. Justamente eso, digamos, ¿no? Vuelvo a lo mismo, vuelvo al testimonio, a la idea de que lo único que queda son esas marcas que pueden ser la escritura o la imagen también, desde ya, por supuesto, ¿no? Porque en el caso de este genocidio en particular, se realiza en una época en que ya existe como dice Benjamin, la reproductividad técnica, ¿no? Es decir, la fotografía, el cine. Entonces también hay testimonios eh, visuales, ¿no? Testimonios fílmicos que existen y son utilizados habitualmente en documentales, etcétera, ¿no? Que al principio fueron ocultados, digamos, durante mucho tiempo, sobre todo el caso de los norteamericanos. Los norteamericanos filmaron muchas horas cuando llegaban a los campos y durante un cierto tiempo no se pudieron ver esas imágenes, pero después se empezaron a ver y se publicaron, digamos, ¿no? Las de Hiroshima no, las de Hiroshima nunca se vieron. Con Hiroshima también llegaron los norteamericanos y también sacaron muchas horas de filmación, pero esas nunca se llegaron a ver. Llegaron poco tiempo después de la explosión, digamos, ¿no? Entonces, hay imágenes de Hiroshima, pero hay muchas que no están y probablemente no se vean nunca. Alguna vez tendrían que ser desclasificadas según la ley, pero no todo entra en esa ley. Entonces posiblemente nunca se vean esas imágenes. Pero sí, bueno, todos estos testimonios materiales no son eh, inequívocos, digamos, no son unívocos, no son... Existe negacionismo, es así, lamentablemente es así. Quiere decir que hay en el testimonio una ambigüedad fundamental que tiene que ver con el sujeto de la anunciación, aún en una imagen, donde uno supone una analogía máxima, etcétera. Bueno, ya sabemos todo lo que tiene que ver con lo icónico y lo iconográfico respecto de la analogía de la realidad y que, bueno, no, sin embargo, aún así se duda de esas imágenes, ¿no? Se duda de la veracidad de esas imágenes, porque las imágenes tampoco hablan por sí mismas, ¿no? Y el lenguaje no habla por sí mismo, ¿no? Eso es lo interesante, que está por ahí en esa interlocución del cállate, cállate, no lo digas, es porque quizás esa voz está desconfiando de que lo que dice la hija pueda tener algún valor o pueda simplemente llevarlas a una muerte inútil, porque simplemente las matarían y no habría ningún testimonio, ¿no? O ese testimonio no serviría de nada, digamos, ¿no? Pero es una dimensión muy fuerte presente en el texto, en Impuesto a la Carne, que es eso, de dar el testimonio y testificar, en este caso mediante la voz transformada en escritura, la voz transformada en escritura, pero narrativizada, ficcionalizada. Diamela tiene varios libros de no ficción, digamos, por decirlo así. Hay uno sobre todo llamado Padre Mío, que es muy interesante, que es justamente el testimonio grabado y desgrabado por ella en dos partes de un mendigo relativamente famoso en Santiago, ¿no? Un mendigo viejo que, bueno, murió al poco tiempo, pero que ella llegó a grabar el delirio porque era, digamos, era una persona enferma, ¿no? Pero cuyo monólogo es sumamente interesante porque mezcla cuestiones de delirios referidos a extraterrestres con cosas que observa de la dictadura, cuando no se podían decir, y bueno, y él lo decía, como estaba loco, nadie se ocupaba de él, pero bueno, fue una vez Diamela, lo grabó y construyó esta novela de no ficción que se llama Padre Mío, que es solo un monólogo en primera persona de este personaje.
¿sí? Y que tiene muchos puntos en común, si se quiere, con Impuesto a la Carne. Solo que este es un personaje real o que existió, que no vivió 200 años, que vivió relativamente poco tiempo, que ya era viejo, vivió poco tiempo, pero llegó a ser grabado y ella lo volcó, ¿no? Y ella es muy afecta a ese tipo de personajes, porque bueno, la novela más famosa de ella, que se llama Lumpérica, ¿no? Lumpérica, está protagonizada por mendigos también, que son mendigos de Santiago. Es más ficcional, por supuesto, pero eh, también es muy beckettiana porque el personaje del mendigo es Beckett, digamos, ¿no? Es Esperando a Godot, el mendigo y el clown, ¿no? El mendigo y el payaso al mismo tiempo, ¿no? Mendigo y payaso. Es una combinación, digamos, muy beckettiana y que Diamela la ha utilizado muchas veces, ¿no? Muchas veces. Y que podemos encontrar influencias en Impuesto a la Carne, ¿sí? Pero bueno, sigamos viendo a ver en lo poco tiempo que nos queda si se nos ocurre alguna otra cosa. Yo quería preguntar por ahí algo histórico que se me escapa, de las 13 enfermas que llegan que están con ellas dos y bueno, están a punto de morir, si había alguna, bueno, para reponer el contexto, porque a veces hay cosas que se me Sí, escapan. justamente estaba viendo una cosa acá que en una de de los artículos, el de Iván Mendizábal, que se llama justamente Memoria del Desastre, hay una referencia eh, a la famosa matanza de Santa María de Iquique, que hay incluso una cantata famosa de Santa María de Iquique que lo cantaban los Quilapayún, etcétera, bueno, muy típica de los 70, ¿no? Digamos. Que fue justamente una matanza que se realizó en 1905 de obreros anarquistas, ¿no? Y bueno, acá Iván Mendizábal rastrea un poco en la novela algún tipo de referencia a esa matanza, digamos, ¿no? Que incluso la expresión impuesto a la carne parece que tuviera alguna relación con eso, porque la rebelión parte eh, parcialmente de una huelga en el sector de la carne, ¿no? Entonces, hay algo que tiene que se referencia en eso. Fue en 1905, o sea, 5 años antes del bicentenario. Piensen que acá también hubo masacres de anarquistas en todos esos años, ¿no? Y los primeros pogroms también fueron en esos años, ¿no? De obreros anarquistas y judíos. Y bueno, después la Semana Trágica, lo que mencionaba antes, la Patagonia Rebelde, fueron un poco todo entre la primera y la segunda década del siglo XX. Me parece que esas personas, esas enfermas, pueden ser a un reflejo de ellas también. Es decir, otras de las personas asesinadas por la dictadura o una dictadura pasada, ¿no? Habría que buscar exactamente el párrafo, cómo lo explica, pero evidentemente ellas no son las únicas víctimas, no están solas en ese lugar, en ese territorio, ¿no? Como decía, o nación, o país, o lo que sea, o patria, no están, son las únicas, ¿sí? Entonces, esas torturas, esas opresiones son recibidas por otros también, que están ahí. Sí, sí, No, perdón, que justo estaba buscando, se me ocurrió que podía hacer, también eran 13 las provincias chilenas, estaban divididas en 13 regiones, perdón, Chile, no sé, digo, como número que puede así ser polisémico como muchas otras cosas de la novela, mira eran vos, 13 regiones hasta el 2007 eran 13 regiones y después fueron 15 creo, y ahora son 16, pero bueno, nada, no importa, porque la novela eran 15 con ellas dos, y si no eran 13 antes, puede ser polisémicamente ahí. muy bueno, ¿eh? Eso yo no lo había advertido para nada. Hay una relación evidente, sí, sí, seguramente. Seguramente. Claro, una por región. Claro, tal cual. Sí, sí, sí. Tal cual. Eso sí, sin duda. Después, bueno, la referencia a Santa María de Iquique igual puede quedar como desde el título y que es una masacre importante, digamos. Una masacre importante que produjo también toda una serie de cuestiones discursivas, ¿no? De novelas, de relatos, de películas, documentales, etcétera,
y esa famosa cantata de Santa María de Iquique, que es una obra conceptual, típica de los 70, digamos, que se cantaba mucho en la época de Allende, ¿no? También marcando la continuidad, ¿no? La continuidad de la matanza de obreros y después, bueno, la oportunidad de resistencia y de revancha histórica que fue el gobierno de Allende, ¿no? Que duró 3 años solamente, ¿no? Pero que fueron 3 años sumamente intensos en cuanto a las reivindicaciones de toda la historia chilena de los oprimidos, ¿no? Del pueblo, de los obreros, los campesinos, etcétera, que bueno, obviamente fue una revolución pacífica aplastada de manera absolutamente sanguinaria, ¿no? La primera, digamos, ¿no? La primera de la serie de dictaduras de América Latina, la primera que además probó, digamos, la receta neoliberal que se venía en el resto del mundo, en el resto de América Latina y en el resto del mundo, que fue los planes económicos de Pinochet, que fueron netamente neoliberales, aplicados por una dictadura. Después la nuestra hizo lo mismo, pero pasó en toda América Latina y pasó en todo el mundo de distintas maneras, ¿no? El neoliberalismo como sistema no solo económico, sino cultural, social, etcétera, ¿no? Eso, eso queda claro. Y bueno, las marcas en los cuerpos tienen que ver desde ya con las torturas. Eso lo vamos a ver mejor en Carne de Perra, que es la otra novela, porque en Carne de Perra trata directamente de una relación entre un torturador y una torturada, basándose en un caso real también, donde, bueno, ahí vamos a ver el tema más específico de una relación singular y totalmente realista, ¿no? Entre el torturador y su víctima, ¿no? Ahí tenemos una bibliografía muy interesante sobre la tortura que vamos a ver, pero que, bueno, de alguna manera va a complementar esto desde un punto de vista realista. Porque, bueno, tenemos un programa muy chileno, muy chileno. Bueno, no sé. Pregunta de algo que se dijo en el teórico. ¿Cuál era el escritor Perdón, no te escucho que bien. analizaba, diferenciaba Estado y patria? Perdón, ¿cuál era el escritor que diferenciaba entre Estado, nación y patria, esos tres términos? Sí. Que lo Ahora había lo mencionado. subió a la carpetita esa nueva que puso Ah, Andrés. buenísimo. Landieri es. Landieri, Gracias. exacto. Muy bien, sí, lo subió. Es un texto de como unas 50 páginas, un poco largo para leer, pero bueno, si lo buscan un poco en diagonal, quizás si necesitan bien la definición, la pueden encontrar enseguida, porque no hace falta leerlo todo. Pero lo subió ahora en esta carpeta nueva. Sí, yo no lo tenía, ¿eh? Así que bueno, sí, eso lo pueden ver ahí. Y en realidad los otros textos teóricos de crítica de la novela repiten mucho de lo que yo estoy diciendo, lo que dijo Andrea, les va a servir, digamos, por ahí para fundamentar alguna cosa, para tomar algún fragmentito, qué sé yo. Ahí, por ejemplo, Mendizábal subraya, se me ha cortado otra vez, subraya el hecho de las mujeres anarquistas, que fueron muy importantes, obviamente, como acá, ¿no? El anarquismo fue un movimiento que incluyó reivindicaciones feministas desde el principio. Entonces las mujeres fueron protagonistas del movimiento anarquista. ¿Sí? ¿Se acuerdan de, bueno, ni patrón, ni marido, ni Dios? Era el refrán, digamos, el eslogan de las mujeres anarquistas, ¿no? Y en Chile hubo un movimiento muy importante de mujeres anarquistas, sufragistas, por supuesto, Explica un también. poco la elipsis del padre, ¿no? Que no. Tal cual, la ausencia del padre, exactamente, porque es un lugar, se va a cortar, pero es un lugar que en realidad está llenado por el opresor, por los médicos,